Hola chicas, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, dice Patti. Eder dice excelente por acá, gracias a Dios bien, saludos a todos. Caro dice hola, buenas noches, bendiciones. Betsy dice hola. Hola a todos chicos. Espero que hayan tenido un día súper chévere. Hoy tenemos un día, no sabes, que esto se va poniendo cada vez mejor. Se va poniendo cada vez mejor. Pero antes de iniciar, me gustaría que alguno de ustedes me ayudara con el resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Hola nuevamente, que Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Bueno, lo que puedo recordar de ayer, que fue lo que más me impactó, que fue lo que yo lo anoté, lo tengo aquí de hecho anotado para no perder, fueron las preguntas que hiciste al final acerca de sentarse en una silla y preguntarle a Dios qué era lo que me hacía feliz, qué era lo que a él le hacía feliz, qué era lo que a él le causaba dolor y qué es lo que es importante para él. Bueno, yo lo asumí en cuanto a mí. Y eso me puso a reflexionar mucho y creo que resume muy bien la clase de ayer, y yo hacía mención justamente de un libro que se llama El Tercer Jesús, porque creo que de alguna manera nos hemos hecho una imagen de Dios basado en culturas, en posturas, en costumbres, en lo que nos han enseñado otras personas, y no necesariamente eso quiere decir que eso sea Dios o que esa versión de lo que yo creo que es Dios es Él. Entonces yo me puse a analizar, bueno, que qué era lo que podía hacer a Dios feliz. En cuanto a mí, yo creo que a Él le hace feliz verme feliz a mí, y ya sin tanta cosa que uno pueda estar realizando, porque uno cree que tiene que como que ganarse ese lugar. Y recordaba que la Biblia dice que Dios pone el sol sobre buenos y malos, y la lluvia sobre buenos y malos, y los malos no están haciendo algo por ganarse ese sol o esa lluvia, y Dios en su amor y misericordia, pues obviamente sabemos que tenemos la gracia del Señor, pero creo que Dios es feliz viéndome a mí feliz. Me imaginaba como un padre que ve a su hijo montar una bicicleta por primera vez y está ahí feliz viendo a su hijo dándole a la bicicleta como por primera vez. No sé si me puedo explicar en esa comparación. Cuando analizaba qué le causaba dolor, y yo creo en lo personal, no sé si esto pudiera aplicar para alguno de ustedes, pero creo que el que todavía no le termine de creer, y, y me refiero específicamente a acciones, no porque no le crea a Dios, porque creo que todos decimos, ¿cuántos creen en Dios? Yo creo en Dios, pero al momento de accionar, oramos fácilmente por una gripe, por un dolor de cabeza, pero si la enfermedad es más grave, ahí de repente comenzamos a titubear, a dudar. Entonces creo que Dios le entristece que yo no le termine de creer en momentos muy puntuales. Y la última pregunta, ¿qué es lo más importante para Él? Creo que lo más importante es que yo me mantenga conectado con Él en su presencia, por encima de cualquier actividad. Recordaba ayer, mientras hacía esa actividad, la hice anoche mismo para no pasarla, porque soy muy despistado en el día, y recordaba un versículo que está en Isaías que dice, he visto lo que hacen, he visto cómo actúan, pero yo igual los voy a sanar. O sea, como que hace una referencia muy interesante. Dice, he visto lo que hacen, pero los voy a sanar, los voy a guiar, los voy a consolar. No me importa si están lejos, si están cerca, yo igual. Y creo que esa es la esencia de quién es realmente Dios. Dios está muy interesado en nosotros, Dios está muy interesado en lo que somos, conoce toda nuestra vida, y tiene la solución, por lo menos para darnos paz en el momento de la adversidad. Eso me quedó del día de ayer, sobre todo en aplicar la actividad. Súper, súper, súper. Muchas gracias por esa reflexión, Eder. O sea, total, todo lo que dices. Vero Rojas dice cultivar una amistad con Dios. Kate Quiroga dice, uff, total, gracias, Eder. Así que, bueno, démosle paso a este día número 10. Chicos, vamos en el primer cuarto del libro. O sea, vamos apenas iniciando, van 10 días, nos quedan 30 por delante. El desafío es perseverar, perseverar hasta el fin, dice la palabra. Así que, bueno, vamos a empezar a leer el diario y hoy es el día número 10 y el título de este día es una pregunta. ¿Subes?
o te quedas abajo. Y dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículo 1, 3 y 4. Para que tengas contexto de lo que voy a relatarte en las siguientes líneas, te invito a que leas los capítulos 32 y 33 del libro de Éxodo. Merece la pena hacer el esfuerzo, te lo prometo. En este pequeño fragmento del texto bíblico se exponen dos maneras de actuar que contrastan escandalosamente dos caminos que representan la elección que todo cristiano debe tomar respecto a su relación con Dios: subir a la montaña o quedarse abajo. La primera, representada por Moisés, nos desafía a subir a lo alto de la montaña para conocer quién es Él realmente. Y la segunda, representada por el pueblo, nos advierte de las consecuencias de quedarse abajo y terminar inventando un Dios a nuestra manera. Curioso, justo lo que estaba hablando de. Continúo. Dos caminos, dos elecciones, dos efectos. Creo que Dios nos está invitando a elegir uno de esos dos caminos y asumir las consecuencias de nuestra elección. ¿Subes a la montaña o te quedas abajo? ¿Tomas la mochila y emprendes un viaje difícil, disciplinado y peligroso para subir a la montaña del conocimiento de Dios, o te quedas abajo, acomodando en el campamento y terminas diseñando una imagen de Dios falsa? Presta atención a esto. Mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña descubriendo quién era realmente Dios, abajo, el pueblo decidió fabricar una imagen de oro con forma de becerro. En este punto es donde muchos de los lectores de la Biblia, por no prestar suficiente atención, se pierden el impacto de lo que estaba ocurriendo abajo. En una lectura superficial parecería que el pueblo, al fabricar el becerro de oro, estaba rechazando al Dios verdadero para rendir adoración a otro Dios pagano. Pero no, eso no es lo que estaba ocurriendo realmente. El pueblo no rechazó al Dios que lo sacó de Egipto, sino que intentó darle una forma. Quiso modelarlo para hacerlo tangible o simplemente asumible. Entonces, al no saber quién era realmente aquel Dios que había desatado las 10 plagas, había abierto el mar en dos y los había alimentado con maná sobrenatural, pensaron que la mejor idea era fabricar una imagen de él, usando sus propios conceptos, ideas y patrones mentales. Es decir, fabricaron una imagen de Dios desde la oscuridad de sus mentes. En resumen, se lo inventaron, y lo mejor que se les ocurrió fue esto: Dios debe ser una especie de ternero con 4 patas, 2 cuernos y un rabo. ¡Qué gran Dios! Oh, insisto con esto porque me parece gravísimo, peor que rechazar al Dios verdadero para ir detrás de otros dioses falsos. Si te fijas con atención, en ningún momento el pueblo afirma que aquel becerro representaba a otros dioses. Todo lo contrario. Para ellos, aquel becerro era el Dios que los había liberado. De hecho, al terminar de fabricar el ídolo de oro, organizaron una fiesta en su honor y declararon abiertamente que aquel becerro era Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Llamaron al becerro Señor. Y esto es lo realmente grave del asunto, que hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Ellos, al no saber cómo era Dios, eligieron la forma de un becerro para representarlo, porque así eran las imágenes de los dioses que conocieron en Egipto. Todos ellos tenían formas de animales y, para colmo, fundieron el oro de los arcillos que se trajeron de Egipto para modelar la imagen. Fabricaron un dios con los patrones y el oro de Egipto. Construyeron una imagen de Dios desde la oscuridad de una mente profundamente condicionada por el lugar de su cautiverio. ¿Y nosotros? ¿No somos tentados a hacer lo mismo? Te sorprendería la cantidad de personas que modelan a Dios desde la oscuridad de una mente que todavía sigue cautiva en su propio Egipto. Inventarnos a Dios, darle una forma para aceptarle en nuestra mente, que encaje con nuestras ideas políticas, con nuestra cultura racial, con nuestros deseos egoístas o con nuestros razonamientos científicos. Un Dios según Hollywood o según algún líder religioso.
filtrado por nuestros miedos o condicionado por nuestros traumas y para satisfacer nuestra ambición. Sobre todo, que no nos incomode, que no nos escandalice a los vecinos, que sea nuestra excusa para odiar al diferente y castigarlo en su nombre, a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza caída. Esa es la consecuencia de quedarse abajo, inventarte a tu propio Dios. Léeme con atención, por favor. Creo sinceramente que el gran peligro para la iglesia de hoy no es abandonar la adoración al Dios cristiano para adorar a otros dioses paganos, sino adorar una imagen de Dios diseñada en la oscuridad de nuestras mentes. El peligro es construir una imagen falsa de Dios y adorarla como si fuera el Dios verdadero. Imágenes distorsionadas, parciales e incompletas de Dios, y decir que esas imágenes son el Dios cristiano. En definitiva, hacer nuestro propio becerro de oro y llamarlo Señor. He conocido algunas iglesias donde adoran a un Dios que se parece a Santa Claus, siempre dispuesto a conceder deseos a cambio de ofrendas. En otras se parece a un policía cósmico, escondido detrás de alguna estrella esperando a que alguien cometa un error para castigarlo. Incluso en algunas se parece al candidato político predilecto del líder, a un motivador que quiere que alcancemos nuestros sueños o a un monstruo que devora a los pecadores. He oído del Dios milagrero, del obsesionado de las faldas y las corbatas, del hipster que se asegura de que su doctrina sea inmaculada. Hay tantos becerros como mentes que deciden quedarse abajo de la montaña. Debemos ser cuidadosos con los patrones mentales de nuestro propio Egipto que nos hacen asumir imágenes de Dios que no representan verazmente a quién es Él, que no están alineados con el Dios que se revela en las Escrituras, con el Dios que se revela en Jesús. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque más importante que quien crees que eres es quién crees que es Dios. La imagen que viene a tu mente cuando piensas en Dios condicionará tu vida dramáticamente. ¿Por qué? Porque siempre te conviertes en el reflejo del Dios que adoras, del Dios en que fijas tu mirada. De hecho, es fácil descubrir la imagen del Dios que adoras observando atentamente lo que reflejas. Por esta razón, después de que Moisés estuviera en contacto con Dios en lo alto de la montaña, su rostro resplandecía, irradiaba la gloria de Dios. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34:29. Esto me hace pensar en la luz de la luna, porque lo cierto es que la luna no emite luz propia, solo refleja la luz del sol. Sin el sol, la luna sería un pedrugoso gris gigante. Si la luna es hermosa, si inspira poemas a los enamorados y alumbra a los marineros en sus noches en alta mar, es únicamente porque refleja la luz del sol. De lo contrario, sería una triste piedra. Esto es exactamente lo que ocurre con nosotros. Somos reflectores. Proyectamos la naturaleza de aquello en lo que fijamos nuestra mirada. Somos como espejos que reflejan la identidad del Dios que adoramos, su bondad o su maldad, sus motivaciones y prioridades, la luz o la oscuridad de su carácter. Solo hay que prestar atención, ver lo que alguien refleja para saber cómo es su Dios. Incluso, aunque no lo llame Dios, su reflejo revela aquello a lo que adora, aquello a lo que rinde su vida entera. El llamado de Dios para encontrarnos cara a cara con Él en lo alto de la montaña no solo es para que lo conozcamos, sino también para transformarnos a su imagen. El apóstol Pablo le reveló el secreto de la transformación espiritual a la iglesia de Corintio y a nosotros. Nos transformamos a medida que contemplamos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. Si fijas tus pensamientos en lo que no quieres ser, más te parecerás a aquello que aborreces. ¿Por qué? Porque te conviertes en el reflejo de aquello en lo que te enfocas. Sin embargo, si fijas tus pensamientos en quién es Dios y contemplas su gloria, terminarás transformándote en su imagen. No intentes brillar con una luz propia. Estás diseñado para reflejar la luz de Dios. Si intentas brillar tu propia bondad, generosidad, pureza, descubrirás oscuridad en ti y te sentirás muy decepcionado. Tú eres la luna, Dios es el sol. Recuérdalo siempre. Cuando subas a la presencia de Dios y te expongas a sus poderosas fuerzas eternales, todo dentro de ti cambiará.
cuando te expongas al sol de su semblante, cuando toques la gloria radiante que emana de su rostro divino, la radiación de su naturaleza destruirá el cáncer del pecado en tu alma como nunca podrías lograrlo por ti mismo. Créeme, el secreto de la transformación espiritual no es esforzarse en automejorarse, sino en contemplarlo más a él y menos a ti mismo. Por último, déjame hacerte una aclaración. El brillo en el rostro de Moisés no era para que Moisés deslumbrase al pueblo, era para despertar en ellos el deseo por encontrarse con Dios en lo alto de la montaña. Era una invitación divina a subir y tener un encuentro cara a cara con el Eterno. Pero el pueblo prefirió quedarse abajo, en vez de subir a buscar de la luz original. Se conformaron con una pálida luz reflejada en el rostro de Moisés y creyeron que ese brillito era suficiente para ellos. ¿No hacen muchos lo mismo ahora? Conformarse con el brillo divino que refleja su predicador favorito, vivir su relación desde abajo, conformándose con la luz que reflejan los que suben. No hagas eso. No te conformes con ver una pálida luz de Dios reflejada en un hombre. Si hay algo en ese hombre que te atrae, es solo por lo que refleja de Dios. Y su resplandor es una invitación divina para que dejes la apatía espiritual y emprendas tu peregrinaje a lo alto de la montaña del conocimiento de Dios. No será un viaje sencillo. Requerirá de una dura disciplina en la oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras. Será una travesía de años y habrá serpientes y escorpiones en el camino intentando impedir que subas arriba. Pero el clamor de Dios impulsará tu corazón cada vez que le escuches decir con emoción, ven a mí. Fin. Hay una canción que la cantan en la iglesia y me recordó tanto que decía, eh, más si veo a Cristo es imposible perderme. Si me veo a mí, no hay salvación, definitivamente. Y me caló mucho esa frase de que reflejamos realmente en lo que nos enfocamos. O sea, mientras más nos exponemos a su luz, más nos exponemos a su presencia, definitivamente cada día Dios nos va transformando, nos va, nos va mostrando quiénes somos realmente, porque creo que aprendemos en nuestra iglesia, pero nuestra devoción con Él nos va ayudando y el Espíritu Santo nos va diciendo, no, esto no soy yo. No sé si les pasa, pero hay veces, ay Señor, perdóname, sé que no. En el tráfico yo me suelo estresar mucho y yo, ay, animalito de la creación, Señor, perdóname, perdóname. Y vengo saliendo de un ayuno, vaya, Señor bendito, no, esto no haría Jesús, tranquila, tal vez, y como psicóloga, no, tal vez ya una emergencia. Y yo, pero, ¿por qué algo tan pequeño? Porque hasta en esas pequeñas cosas el Señor nos va transformando. El Espíritu Santo con todos sus frutos, Él desea que todos los desarrollemos. Uy, qué ensalada dice, pero porque al final reflejamos a Jesús en todo lugar donde vayamos. Ustedes saben que somos cartas leídas y pues a medida estamos siendo transformados. Yo siento que el Señor, si nosotros no superamos una área, nos vuelve a mandar esa área hasta que aprendamos, ¿verdad? Por eso decía ese versículo, transformándonos cada día, ¿verdad? Creo que no me acuerdo en qué versículo es que dice que nuestra mente tiene que ser transformada y es porque la mente le da órdenes al cuerpo, realmente ese pensamiento constante con el que yo me levante es con el que yo voy a reflejar mi actitud a diario. Entonces, ¿a quién reflejamos meramente si meditamos en la palabra de Dios? Gracias, Shelby. Mira que me parece tremendo porque psicológicamente se dice que las 5 personas con las que más compartimos tiempo son las personas con, o sea, que terminamos teniendo como detalles de ellos, expresiones, formas de actuar, o sea, como que uno es la combinación de esas 5 personas. Y mientras leía este capítulo pensaba en eso y pensaba, ¿qué tal si Jesús es la primera persona en esas 5 personas y nosotros terminamos teniendo muchas cosas literalmente de Jesús para compartir, para parecernos más a Él? Y este capítulo, o sea, es confrontante, como lo decía Carito Moreno, dice, es muy confrontante. Y Manuel Vegas dijo mi capítulo favorito hasta ahora, qué confrontante la verdad. Creo que son palabras que definen este día. Lili dice por aquí, me acordé del dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega.
y es totalmente cierto. O sea, hace poco, Fight With Love, que es quien ilustró todo el diario, que es este chico de acá, subió a su cuenta de Instagram eh, un post en donde decía que Pedro compartía tanto con Jesús que incluso negando a Jesús, la gente reconocía que compartía con él. Y eso me pareció tan increíble porque en sus expresiones lo negaba. O sea, como que yo no lo conozco, pero en su manera de actuar se reflejaba Jesús. Y yo decía tremendo, porque muchos decimos, podemos llegar a decir, somos cristianos, pero en realidad no reflejamos a ese Cristo. Eso me parecía increíble de acuerdo a esto. Y pues me gustaría darle la palabra a Bridget. Hola, buenas noches. Se me olvidó que iba a decir, no mentira. No, era asociado como a, pues a lo que mencionaba también de, pues si te quedas abajo subes, pero también el te quedas abajo lo asocio como al Egipto que nombran, que en sí, pues digamos que se traduce como al pasado. Entonces, o te quedas como en el pasado, como quejándote y demás, pues por lo que te pasó, lo que viviste, o decides ir, subir para que pues Dios sane como todo ese pues dolor o lo que haya pasado en ese Egipto y puedas pues también reflejar eso que Dios quiere que reflejes, porque pues cuando uno se queda como en el pasado y demás, pues se puede ver pues cierta raíz de amargura y demás, pues que no va a dejar que reflejemos o cuando no perdonamos y demás, que no va a dejar que reflejemos a esa luz que Dios pues puede darnos, ¿sí? Entonces, generalmente, o cuando uno conoce de Dios, yo pues siempre creí en Dios, pero pues digamos que era creer, pero pues no tener una relación y demás. Ya hace 9 años y pues realmente a uno el rostro le cambia, ¿sí? O sea, yo a veces me pongo a mirar fotos de hace 10 años y no, yo era re amargada, o sea, se veía uno todo como triste, amargado y demás, pues porque uno no, o en mi caso específico, no conocía de Dios y en serio el rostro le cambia a uno. Y pues también como ya para cerrar, asociándolo a lo que decían de también de reflejar su luz, pero pues también siendo la misma persona en la iglesia, pero en la casa también. Entonces, o, bueno, en todo lado, mejor dicho. Pero digamos que uno, pues de pronto cuando empieza a conocer, de pronto, o digamos a mí me pasó que en la iglesia, pues ya como de conocer tantas personas que iban hacia el mismo lado y demás. Y pues en mi casa, pues yo fue la que inicié pues siendo cristiana. Ahorita otra, mi hermana está llena de una iglesia cristiana aquí en Madrid, Cundinamarca. Pero pues los demás no, mis papás son católicos, mis otros hermanos son católicos. Entonces, digamos que todavía había muchas cosas que me chocaban y pues yo en la iglesia, digamos, era feliz, pero en la casa llegaba y sí, como que todo me estresaba, como que no, como que hacía mala cara. Y una vez el pastor en la predica dijo como los cristianos hipócritas, ¿sí? O sea, es como los fariseos. Entonces a mí eso me confrontó mucho y es verdad, o sea, o somos la misma persona en todo lado, porque pues ahí sí es como el dicho, ahí si uno se encuentra a alguien o uno hace algo mal y usted no es que es cristiano, entonces es como esas cosas y ya. La típica esa frase. Y creo que en muchas ocasiones llegó a golpearnos en nuestra fe cuando, pues a nivel personal, no tenía como en sí mi identidad en Dios. Yo como que tengo que ser perfecta, tengo que ser perfecta, tengo que ser perfecta, pero es ver cómo Dios aún en medio de nuestra imperfección nos ama. Carito dice, es clave las personas con las que nos rodeamos. Paula dice, más de Dios, menos de mí. Shelby dice, totalmente la meta es parecernos más a Él y eso no es fácil. No puedes negar quiénes somos porque nuestras actitudes lo reflejan. Lili Crespo dice, ser cada vez más copias de Jesús. Me gustaría darle la palabra a Larisa. Hola a todos, buenas noches. Es la primera vez que hablo por aquí, pero ya había estado conectada. Los saludo desde México. Algo que me impresionó mucho hoy, de lo que comentamos hoy, es cómo habla Itiel de contemplar a Dios, o sea, de los beneficios que trae como el contemplar.
y de cómo a veces nosotros como seres humanos queremos esforzarnos, ¿no? O bueno, al menos yo luego, ay Dios, ya intenté ser más paciente, intenté tener más fe, intenté confiar más en ti y nos desgastamos y me gusta como esa lección me recuerda lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, es solamente contemplarlo y se va a dar naturalmente. Y también me asombraba, como decía al inicio, que nos convertimos en eso, en lo que contemplamos. Y por ejemplo, ahorita que he estado pasando como una temporada de preocupación, tal vez de estrés, pienso, bueno, ¿qué estoy contemplando todo el día, no? O sea, ¿en qué tengo mi mirada? Y bueno, me agrada tener como un Dios tan sencillo de comprender, solamente siéntate a mis pies, contémplame, háblame y yo voy a hacer lo demás, ¿no? Eso es lo que, con lo que me quedo de hoy. Muchas gracias, Larissa, qué rico conocerte por estos lados. Y sí, es cierto, contemplar a Dios. Por aquí Eder dice, Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén, así es. Anita, cuéntanos. A mí lo que me hacía pensar mucho es que verdaderamente la prueba de fe es esto, o sea, como el cambiar el Dios que uno, la idea que uno tenía de Dios a la idea de el Dios que verdaderamente es. Y eso, o sea, es lo duro porque es cuando se te confronta la idea de lo que tú creías que era bueno, lo que tú creías que era santo, con verdaderamente el estándar y la santidad de Dios, es como, uff, o sea, no es para nada parecido. Y creo que, o sea, mucha gente se queda aquí y en algún momento fui yo, como de que no entendía, y yo peleaba con muchas cosas de, pero es que yo no entiendo por qué Dios dice esto, o sea, como que no estoy de acuerdo y pues no voy a seguir a un Dios que diga esto, pero me tuvo que literal explicar con plastilina las cosas para yo entender, claro, es que es tu diseño, claro, es que tú lo hiciste todo perfecto desde el principio y yo soy la creación, yo no puedo decir cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Y eso es muy duro de entender porque le da el ego a muchas personas, a mí me dio el ego y me lo tumbó por completo y yo entré en una temporada donde yo decía, pues entonces no sé nada, no sé absolutamente nada, o sea, me tienes que enseñar todo de nuevo porque no entiendo cómo funciona el mundo. Y él me lo tuvo que explicar desde el inicio. Y tengo como personas alrededor que están en la misma lucha, justamente, y creo que este capítulo quedó como perfecto porque justamente tuve una conversación con uno de mis tíos sobre esto hoy, tratando de como se dio el tema y explicarle como por qué no podemos inventar a nuestro propio Dios. Y era como bien confrontante ver cómo uno está demasiado aferrado, en el caso de mi tío, a la idea de, no, pero es que si yo no puedo entenderlo como yo lo entiendo, entonces no es y no lo voy a creer. Y es como, wow, porque eh, verdaderamente al final te terminas convenciendo genuinamente de que este Dios es el real eh, y en el día del juicio eso va a tomar factura, literal, por uno estar necio y como esconderse detrás de su ego y de como aceptar las cosas como verdaderamente lo son. Y me pareció súper fuerte. Y también me dio mucha claridad como, bueno, ¿cómo le puedo explicar a mi tío cómo esto puede ser, ¿cierto? Porque es bien complicado uno tratar de, y bueno, el Espíritu Santo es el que convence, pero tratar de explicarle cómo uno comprende las cosas que son tan difíciles de comprender a un Dios que es misterioso, que no, que es tan vasto, que es como no lo podemos meter en nuestra cabeza ni en nuestra cajita, pero que es uno y tiene su personalidad y tiene sus reglas y es el que dicen las escrituras, ¿no? Entonces me ponía a pensar como la verdadera prueba de fe es creerle al Dios que está en las escrituras, no al Dios que nos inventamos. Mientras hablabas, pensaba precisamente en el versículo de Isaías 45:9 que dice que aflicción les espera a los que discuten con su creador. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Y es tremendo porque a veces somos así, o sea, Dios nos está formando en algo, nosotros como que, ¿por qué lo estás haciendo así? O sea, no, así no es, hazlo mejor de esta manera. Y Dios lo que quiere es enseñarnos que literalmente su voluntad, sus procesos, su sabiduría, su soberanía va muy por encima de cualquier cosa. Y creo que nos predican mucho del Dios de milagros, el Dios proveedor, el Dios
que sana nuestro corazón y todo eso es cierto, pero necesitamos también reconocer a ese Dios soberano, que lo que Él decide hacia nuestras vidas es lo que es mejor para nosotros. Bueno, ahora tú, chicos. Dice, te transformas en aquello en lo que fijas tu mirada. Cuanto más te enfocas en algo, más te influencia y termina moldeando tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. La pregunta es, ¿en qué fijas más tu mirada durante el día? Según algunas estadísticas, nuestra generación se expone a la pantalla de su smartphone una medida de 4 a 5 horas diarias. Se calcula que activamos la pantalla del dispositivo móvil unas 100 veces al día para trabajar, entretenernos o simplemente como reacción involuntaria. Lo cierto es que tus ojos no fueron diseñados para contemplar el brillo de la pantalla de tu smartphone, sino que fueron diseñados para contemplar el brillo del rostro de Dios. No desperdicies tu mirada en lo efímero, contempla aquello que es eterno y deja que te transforme. Te propongo un ejercicio incómodo que te revelará cuántas veces al día enciendes tu pantalla de tu dispositivo móvil y fijas tu mirada en ella. Durante las próximas 24 horas, cada vez que prendas la pantalla de tu smartphone para cualquier cosa, ya sea para escribir un mensaje, consultar tus redes o ver la hora, haz una marca en alguna parte. Apunta el número de veces que lo haces. Mañana, cuando tengas el número exacto de veces que has activado la pantalla, regresa a esta página y haz un pequeño agujero con la punta de un lápiz por cada vez que lo hayas hecho. Agujerea toda esta página. Haz un agujero por cada vez que has fijado tu mirada en la pantalla de tu smartphone. Cuando lo hayas hecho, observa con atención la página agujereada, porque esos agujeros representan fugas en tu alma a través de las cuales se está drenando la pasión que le pertenece a Dios. Es que, sorbito, trago profundo. Y por aquí está, pues yo ya les había dicho que yo ya lo había hecho, ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo hice, esto fue como mi corazoncito agujerado por todas partes. Agujeré este corazón cada vez que miro este smartphone. Y si les soy sincera, la primera vez que yo lo hice, yo intenté no mirar tanto el celular ese día para que mi corazón no fuera tan apachurrado. Pero no, aún así, yo lo cogí así para mirar la hora. Y atrás decía, cada agujero representa fugas que drenan mi pasión por Dios. Este creo que es un ejercicio increíble. Si de pronto no tienes el libro, lo que puedes hacer es el ejercicio en una hoja. Haces tu corazoncito y al finalizar el día haces la actividad. O sea, siento que uno necesita hacer la actividad de agujerar, o sea, de contar los agujeros, porque yo sí hice mis lineecitas, cogí el lápiz y cuando empecé a hacer las líneas, o sea, a mí de verdad me empezó a doler esto, o sea, era como que, Dios mío, o sea, es demasiado. O sea, solamente uno ya era demasiado y como que tú seguir te hace ser consciente de qué es lo que está pasando. Entonces, si de pronto no tienes el incendiario todavía, que puedas animarte a hacer este ejercicio de alguna otra manera, pero que puedas hacerlo, o sea, agujerar literalmente el corazón por cada vez que mires tu smartphone. Chicos, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar antes de que oremos. Manuel, vamos a conocer tu voz, claro que sí. Cuéntanos. Hola, buenas noches, muchachos. Para mí Buenas noches. es un inmenso placer haber estado todos estos días con ustedes. Verdad que ha sido un tiempo muy nutrido y wow, le doy gracias a Dios porque siempre había querido tener un grupo de personas con los que juntos pudiésemos conocer más la persona de Dios y veo que esta es una oración respondida. Para mí el capítulo de hoy ha sido el más interesante y el más importante de todos, el que más, por lo menos el que más ha trabajado mi vida, y lo tomo más que todo como un reto personal. No sé si ustedes lo toman igual, pero a mí me parece súper increíble, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, hablando ya en la parte del Éxodo, el pueblo de Dios le entregó toda la responsabilidad de conocer al Señor netamente a Moisés. Y ninguno de ellos fue capaz de atreverse a conocer a Dios de una forma personal. De hecho, tal como lo dice el libro, en el momento que Moisés sube a la montaña, es donde fluye el verdadero concepto, la verdadera imagen que cada uno de ellos tenía de Dios.
una imagen totalmente errada, una aberración al haber hecho esa estatua de oro. Y para mí fue muy confrontante porque nosotros muchas veces criticamos al pueblo de Israel por haber hecho eso, pero nosotros a diario cometemos ese mismo error. Nosotros muchísimas veces le entregamos nuestra responsabilidad de conocer a Dios a nuestros líderes de la iglesia, a nuestros pastores, y creemos en Dios no por una convicción propia, sino creemos en el Dios que los otros nos han presentado. Entonces, el llamado, por lo menos para mí, lo comparto con ustedes porque creo que es Dios hablándonos, es a que nosotros podamos tener nuestra experiencia personal. A veces somos tan flojos que ni siquiera leemos la palabra de Dios para conocerle, sino que preferimos escuchar una prédica de YouTube donde alguien nos hable de Dios, donde alguien nos muestre su perspectiva o su percepción de Dios, y no luchamos, no valoramos esa oportunidad que tenemos por medio de la palabra, de la oración, de conocer a Dios de una forma personal y especial. Entonces, ese es mi aporte y espero que este capítulo haya sido nutritivo para ustedes tal como lo fue para mí. Muchas gracias, Manuel. De verdad, gracias por tu aporte también, porque es verdad, necesitamos conocer a Dios. Y como lo dijo en algún momento Anita, yo creía que esto no era correcto, pero cuando me acerqué a Dios, Dios me convenció, Dios me mostró, Dios me habló y terminé sabiendo cuál era el camino que Él deseaba. Y creo que esto es literalmente lo que necesitamos hacer. Liliana Crespo dice, escoger la mejor parte. Y es fundamental, chicos, de verdad. Qué bonito pues tener este espacio. A mí también me ha encantado poder hablar, aprender de ustedes, aprender de sus experiencias y poder seguir creciendo, porque ese era el propósito de hacerlo con otras personitas que, o sea, la palabra dice que entre carbones uno se empieza a encender. Entonces vamos a orar, a pedirle a Papito Dios que selle esta palabra y que nos lleve a amarlo más, a adorarlo en espíritu y en verdad. Y bueno, que Él se encargue de revelarse a nuestras vidas. Paula dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Amén, así es. Así que, bueno, papá, gracias por este día, por esta grandiosa enseñanza. Gracias porque hoy has traído un despertar a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones, Dios. Hoy te queremos pedir, por favor, que nos inquietes, que nos lleves a buscarte cada día más, Señor, que no nos acostumbremos solamente con ver a otras personas subir, sino creo que hoy, Señor, las 26 personas que están conectadas asumimos el desafío de decir, vamos más alto, vamos más profundo, vamos a buscarte más, Señor. Siempre hay algo más que aprender de ti, siempre hay algo más por que tú nos reveles, Dios, y no queremos seguir apáticos, frívolos, Señor, no queremos seguir indiferentes a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Hoy queremos pedirte que por favor cumplas tu propósito en nuestras vidas, que por favor rompas literalmente cualquier ídolo que haya en nuestra mente, incluso toda figura de Dios que no pertenece a ti, Señor, todo aquello que incluso nos ha llevado a condenar a otras personas, papá. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tú tienes una manera particular de tratar con cada uno de nosotros, y así como fuiste paciente para hablarnos y enseñarnos a nosotros, asimismo, Señor, estás siendo paciente con muchos otros, Dios, y te pedimos por favor que nos ayudes a acoger a nuestros hermanos en la fe, que nos ayudes a reflejarte a ti, Jesús, que desbarates todo paradigma religioso, todo aquello que no te identifica a ti, Dios, que podamos reconocerte. La palabra dice que literalmente la naturaleza, la creación, todo muestra tu gloria, Dios, y queremos verte en cada detalle, Dios. Abre nuestros ojos espirituales, destapa nuestros sentidos, Señor, para poder ver y entender lo que tú has planeado para nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, por favor, papá, para que nuestro corazón se alinee a tu voluntad, se alinee a lo que tú has soñado para nuestras vidas. Haznos a tu imagen, Señor, y hoy vamos a ese lugar secreto, Señor, para verte cara a cara, para reconocerte, Señor. Queremos verte cara a cara y poder ser transformados, Señor, a tu estatura, a tu medida, a lo que tú soñaste para nosotros. Ayuda, por favor, a aquellas cosas en nuestro carácter que no nos identifican contigo, Señor. Ayúdanos a cada día ser más amorosos, a estar más llenos de ti, y que podamos en esta tierra, Señor, ser la extensión de tus brazos
ser la extensión de tus piernas, Señor, ser la extensión de tu corazón, Dios. Ayúdanos, por favor, cada día a ser más como tú. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. A ti te pertenece toda la gloria. Gracias por unirnos, Señor, para buscarte. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Dios. A ti te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.